Hoy trata sobre la difusión del movimiento moderno en Europa luego de 1930. Tenemos como protagonistas aquí a Le Corbusier, a Giuseppe Terragni en Italia y Alvar Aalto en Finlandia. Vamos a ver este cuadro en el que están expresados cómo en los años 20 se produce esa ruptura con la arquitectura del academicismo, esa arquitectura propia del siglo XIX, y comienzan a actuar los maestros de la arquitectura que van por delante presentando esta arquitectura blanca, sin ornamentación, y en la que la forma va a ser consecuencia de la función. Luego viene el periodo que vamos a ver ahora en esta clase, que es el de la difusión. Cómo esta arquitectura, este método de diseño se va a difundir por el mundo a través de distintos canales, y esta arquitectura va a plasmarse en nuevos contextos, teniendo en cuenta justamente las características de estos contextos, tanto naturales como culturales. Y va a ser este periodo en el que se va a dar la formación de los arquitectos que ya van a actuar a partir de la segunda mitad del siglo XX. Son los arquitectos como César Pelli, este arquitecto tucumano, que va a tener este reconocimiento a nivel internacional, que justamente va a ser formado en una escuela de arquitectura acá en Tucumán con los principios del movimiento moderno. Bien, estos son los tres temas que vamos a ver en la clase, en dos videos. El contexto económico, político y social que se da en Europa para esta difusión, la difusión propiamente dicha del movimiento moderno en tres países, que van a ser Francia, Italia y Finlandia, y los nuevos rumbos que adopta esta arquitectura ya con los ejemplos concretos. Bien, primero el contexto político, económico que se da en Europa. Tenemos por un lado el gobierno dictatorial de Mussolini en Italia, del 22 al 43, 20 años. En el 29 se produce esta crisis de la bolsa, conocido como el crack del 29, o la crisis del 29, que es producida por la pérdida de valor de las acciones, que va a generar una reacción en cadena en todo el sistema financiero, que va a tener problemas de liquidez. Y esto va a ser un conflicto que va a tener una larga duración y que se va a extender a los demás países del mundo y va a ser justamente conocida como la depresión. Luego tenemos entre 1933 y 1938 el New Deal, es decir, son una serie de medidas que va a tomar el gobierno de Estados Unidos apuntando a la recuperación de los niveles económicos perdidos por la crisis del 29. En simultáneo va a surgir la figura de Hitler en Alemania, que va a acceder al poder en forma democrática, pero que sabemos que se convierte después en un gobierno totalitario. Luego, la Guerra Civil Española entre el 36 y el 39, la confrontación entre dos bandos muy concretos, y que va a culminar con la dictadura de Franco desde el 38 al 75. Y finalmente, la Segunda Guerra Mundial, que va a marcar todo este periodo, ¿no es cierto?, en Europa del 39 al 45. Y esto va a generar un mundo dividido entre dos polos, el polo capitalista liderado por Estados Unidos y el polo comunista liderado por la Unión Soviética.
Como un dato a tener en cuenta, la creación de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, en 1945. Bien, teníamos a Mussolini en el poder. Fue el líder del Partido Nacional Fascista, que inicia la llamada Revolución Fascista, caracterizada por justamente actos de violencia y de persecución a quienes se oponían a este régimen. En el 40, Italia va a entrar en la Segunda Guerra Mundial como aliada de la Alemania nazi. El fascismo va a promover este clasicismo simplificado, es decir, una arquitectura que va a buscar reconocer la arquitectura del pasado, de ese pasado clásico, y va a aceptar la arquitectura del movimiento moderno como una propaganda a estas ideas fascistas, pero siempre reconociendo e incluyendo en esta arquitectura moderna la arquitectura clásica y del Renacimiento. Decíamos lo del crack del 29, es la caída del mercado de valores en Estados Unidos, que tiene un alcance global. Las causas: pérdida del valor de las acciones, lo que generó una reacción en cadena en el sistema financiero, trayendo graves problemas de liquidez. Las consecuencias: la ruina de muchos inversores, el cierre de empresas y de bancos, y por lo tanto el desempleo de millones de trabajadores. Es decir, terminaba una etapa que fue la de los años 20, de un estado de bienestar y de progreso que se vivía en Estados Unidos en ese momento, como ya lo vimos en clases anteriores. El New Deal fueron estas medidas que va a tomar el gobierno estadounidense, liderado por Franklin Delano Roosevelt, que va a plantear detener estas quiebras de bancos, o sea, con ayuda estatal, pagar subvenciones a desempleados y jubilados y realizar grandes obras públicas orientadas justamente a la producción, a dar empleo y a mejorar la situación de los trabajadores. Esto va a generar un efecto muy positivo en el corto plazo, que lo va a volver a ubicar a Estados Unidos en una situación de liderazgo. En Alemania, Adolfo Hitler asume el poder en 1933, cuando se desaparece la República de Weimar, que en realidad dura muy poco, del 19 al 33. Hitler representa o surge del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que se lo conoce justamente como partido nazi, y va a convertir a Alemania en el Tercer Reich. Bueno, se convierte en una dictadura, como ustedes saben. Aquel que se oponía era inmediatamente encarcelado, torturado, etc. Y la posición de este régimen respecto de la arquitectura moderna va a ser la de rechazo, y va a perseguir a sus representantes y promotores, que se van a ver obligados a exiliarse. Mientras tanto, en España teníamos la Guerra Civil Española del 36 al 39, que fue un conflicto bélico entre el bando republicano, apoyado por la Unión Soviética, y el bando nacional, apoyado por los gobiernos fascistas de Alemania e Italia. El general Francisco Franco es el que va a estar al frente de este bando, y son los que van a salir victoriosos finalmente. Pero va a comenzar una dictadura que va a llevar a España a un aislamiento respecto del mundo. Que este aislamiento, bueno, se va a ir debilitando al final de la dictadura de Franco, que termina en el 75 con la muerte de Francisco Franco. Franco va a preparar un tiempo antes
a un sucesor, que va a ser el rey Juan Carlos I, que es el que va a llevar a la democracia nuevamente a España. Aquí la arquitectura del movimiento moderno también va a ser rechazada y los arquitectos se van a ver, los que adhieren a esta corriente, se van a ver perseguidos y van a tener que exiliarse. Tenemos la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, donde se van a enfrentar los países de las potencias aliadas por un lado y las potencias del eje. Bueno, va a ser una guerra espantosa, con mucho costo en vidas humanas, y que va a propiciar la caída de los regímenes de Alemania y de Japón. El mundo va a quedar dividido. Aquí vemos la conferencia de Yalta entre Churchill, Roosevelt y Stalin, y se van a dividir el mundo en dos: el bloque capitalista, con Estados Unidos a la cabeza, con influencia en Europa occidental, y el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, con influencia sobre Europa del Este. Y el caso más emblemático de división es la división de Alemania, a través del muro de Berlín. Una parte de Alemania es capitalista y occidental, y la otra con el régimen comunista. Bien, ese es el contexto convulsionado de estos años, a partir de 1930 aproximadamente. Vamos a ver ahora la difusión entonces del movimiento moderno, cómo se realiza. Y por un lado vamos a tener las exposiciones y congresos que se hacen de arquitectura, de arte. Estos van a ser realmente foros de difusión de esta nueva arquitectura. Entre ellos tenemos la exposición de 1925 de artes decorativas, donde ya vimos en clases pasadas que había pocos ejemplos de arquitectura moderna. Luego tenemos la exposición de Stuttgart, luego los congresos internacionales de arquitectura moderna, la exposición internacional del estilo internacional que se realiza en el MoMA de Nueva York, y la exposición internacional de París del 37. Son como algunos hitos que nos van marcando cómo se va difundiendo todos estos principios de la arquitectura del movimiento moderno. Luego tenemos las revistas especializadas. Una de ellas, la revista Domus, la revista Casabella, l'Architecture d'aujourd'hui, que llega a Argentina, a Buenos Aires, a las distintas escuelas de arquitectura. Va a ser lo más moderno que se puede ver respecto de lo que se hace en el mundo. Y la Unión de Arquitectos Modernos. Van a ser estos canales fundamentales de la difusión. Y luego vamos a tener el viaje de Le Corbusier a Sudamérica, y luego la diáspora que se produce de los arquitectos alemanes que van a ir a la Unión Soviética o a Inglaterra o a los Estados Unidos, donde va a ser posible, digamos, que desarrollen su actividad profesional con todos estos principios y en nuevos contextos. Bien, como habíamos visto, la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París de 1925 va a haber un predominio de los pabellones Art Deco, y hay una menor cantidad de pabellones modernos. Tenemos el pabellón del Esprit Nouveau de Le Corbusier y Osenfant, donde van a exponer una casa prototipo, que sería una casa Citroën. Fíjense todo el mobiliario, la decoración que tiene que ver con las vanguardias, y donde se va a exponer el Plan Voisin para París. El otro pabellón moderno es el de la Unión Soviética, que bueno, también va a tener, fíjense, todo el diseño del mobiliario, íntegramente el diseño del edificio y del mobiliario en movimiento moderno, pero
la Unión Soviética, hacia el año 33, más o menos, se va a producir un quiebre aquí, ya no van a aceptar la arquitectura moderna y se van a volver a un estilo clásico. Tenemos la exposición de Stuttgart, bajo la dirección de Mies van der Rohe, que se va a realizar en 1927 y va a consistir en la construcción de viviendas realizadas por distintos arquitectos que están usando los mismos elementos para el diseño. En esta urbanización se va a separar la circulación vehicular de la peatonal y el objetivo es mostrar los prototipos de viviendas con carácter experimental. Va a haber una concordancia de todos los elementos formales que van a constituir estas construcciones y que lo podemos reconocer en las cubiertas planas, el predominio del blanco, las superficies lisas sin ornato y la simplicidad y la funcionalidad hacia el interior. Aquí van a exponer Le Corbusier, Mies van der Rohe con este bloque de viviendas, bueno, Jarun, que ya presenta algunos elementos más plásticos respondiendo al expresionismo alemán, Uth con el tema del diseño de las viviendas mínimas. Los congresos internacionales que se van a desarrollar entre 1928 y 1959, que van a tener como objetivo difundir los principios del movimiento moderno. Van a participar arquitectos de distintos lugares del mundo. Entre ellos va a participar Jorge Vivanco, que era director del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Fíjense, ahí está junto a Le Corbusier. Va a participar en este congreso de Inglaterra. Y bueno, esto va a tener sus consecuencias en cuanto que él invita a varios de los arquitectos de ahí participantes que vienen a Tucumán y que van a realizar su actividad académica y profesional en nuestra provincia. Va a ser una época muy particular de nuestra institución. El instituto era el antecedente de lo que después es la Facultad de Arquitectura. En 1932 se va a realizar la exposición de arte moderno en el MoMA, en el Museo de Nueva York. Aquí se van a presentar y se va a realizar una publicación sobre las obras construidas de Mies van der Rohe, de Walter Gropius, de Le Corbusier, de Hans Jarun, de Álvaro Aalto, así como de arquitectos también procedentes de Bélgica, de Alemania, de Austria, de Holanda, de Japón, de España, y también algunos norteamericanos como Wright, Neutra, Howe y Lescaze. Se va a buscar presentar esta arquitectura que tiene este lenguaje común. Se van a exponer maquetas y planos de obras construidas. Ese va a ser la premisa. Y va a estar organizada por Henry Russell Hitchcock y por Philip Johnson. El objetivo, entonces, es mostrar esta arquitectura que se está realizando en todo el mundo y que tiene un lenguaje común. Se van a descartar aquellos ejemplos que puedan presentar alteraciones respecto de este vocabulario de elementos comunes. Y la Exposición Internacional de Artes y Técnicas en la Vida Moderna, realizada en París en 1937, este es el lugar donde se va a realizar la exposición, el Campo de Marte.
También se van a mostrar acá una serie de edificios que representan a países o a grandes firmas, y se va a destacar por la mayoría acá de pabellones en lenguaje moderno. Y uno de ellos especial es el pabellón de la República de España, diseñado por Josep Lluís Sert. En este momento estábamos en plena guerra civil española, pero había un predominio, el gobierno que estaba al frente representaba a la República, a las ideas comunistas. Y en este pabellón se hace un edificio moderno, pero también se va a poder ver la participación de artistas de las vanguardias. Entonces vamos a tener a Julio González, por ejemplo, que va a presentar esta escultura de la Montserrat, a Calder, va a presentar una fuente de mercurio, Picasso va a exponer aquí el Guernica, también va a estar realizada esta cabeza por esta escultura de Picasso, y Joan Miró también va a presentar esta pintura. Es decir, aquí la ideología va de la mano con el movimiento moderno. El pabellón japonés también va a tener este lenguaje, es lo mismo que el pabellón de Estados Unidos. Y un pabellón que causa admiración va a ser el de Álvar Aalto para representar a Finlandia, con todas estas líneas ondulantes que tienen que ver con bueno, el arte y la cultura finlandesa. Y Argentina también presenta su pabellón, que va a estar a cargo del ingeniero Martínez de Hoz. Lo que ustedes ven acá, esto no es el pabellón de Argentina, sino este es el restaurante que va a realizar el arquitecto Armando Dan, que en realidad es uruguayo, y le van a pedir que realice el restaurante Pampa para exponer las carnes argentinas, y lo va a realizar sobre un barco que va a estar anclado ahí en el río Sena. Aquí tienen otro detalle del diseño de lo que es el restaurante Pampa. Y tenemos las primeras revistas. Estos son los años en los que aparecen estas primeras publicaciones sobre arquitectura moderna, que van a difundir, van a llegar a todos los rincones del mundo, difundiendo la arquitectura del movimiento moderno. Y tenemos el viaje que realiza Le Corbusier a América. Él lo hace en 1929, donde va a dictar una serie de charlas, de conferencias en las ciudades de Buenos Aires, de Río de Janeiro, Asunción y Montevideo. En este viaje, que no es invitado por la Facultad de Arquitectura ni el Colegio de Arquitectos, sino que es invitado por una asociación, Amigos del Arte, liderada por Victorio Ocampo. Entre 1929 y 1962 va a realizar otros 11 viajes a Latinoamérica, donde va a proyectar un plan urbano para Bogotá, donde va a ser consultado por Brasil, el gobierno de Brasil, para el diseño del edificio del Ministerio de Educación de Río de Janeiro y la ciudad universitaria de Río de Janeiro. Va a realizar otros proyectos como la Casa Errázuriz en Chile, y finalmente va a realizar la Casa Curuchet en La Plata, pero que va a ser construida por el arquitecto Amancio Williams. Es decir, va a haber muchos viajes, va a recibir en su estudio a distintos arquitectos jóvenes de Latinoamérica, va a dejar su influencia, pero en realidad va a ser solo una obra, la obra de Le Corbusier en Latinoamérica, y que va a estar en la ciudad de La Plata.
Y después veíamos lo de la diáspora de los arquitectos, es decir, cuando se cierra en Alemania la Bauhaus, se produce esta emigración de arquitectos y artistas que van a ser considerados enemigos del régimen nazi. Entre ellos tenemos a Hans Meyer, a May y a Tho, que van a emigrar a la Unión Soviética. Estos son arquitectos que adhieren al comunismo y van a emigrar a la Unión Soviética en primer lugar. Pero cuando el régimen de Stalin vuelve hacia una arquitectura clásica y frustra todos estos años que habían sido de promoción del movimiento moderno en la Unión Soviética, también deben salir de la Unión Soviética. Y entonces emigra, en el caso de Meyer, hacia México, en el 49 vuelve nuevamente a Europa, o en el caso de May, emigró a África, y en el 54 regresó a Alemania, o en el caso de Taut, va a ir a Suiza, a Japón, y en el 36 se va a mudar a Turquía. Estos son una forma muy concreta de difundir los principios y la arquitectura del movimiento moderno. Estos arquitectos siguen trabajando en la profesión o en las escuelas de arquitectura difundiendo esta arquitectura, estos elementos de la arquitectura moderna. Y otro tanto ocurre con Walter Gropius, Marcel Breuer y Mies van der Rohe. Los dos primeros van a emigrar primero, en el 33, hacia Inglaterra. Se van a asociar con distintos arquitectos y van a trabajar ahí. Y en el 37 van a emigrar a los Estados Unidos, donde se van a radicar definitivamente. Y esto va a suceder con Mies van der Rohe, que en el 37 emigró a los Estados Unidos. Entonces, estas son las formas en que se difunde la arquitectura del movimiento